Sean muy bienvenidos mis amados hermanos. Gracias le damos al Señor, pues una vez más, en su gran amor, tenemos la bendición y el privilegio de disfrutar, hermanos, de estos momentos tan agradables que nos permite el Señor en su bondad, en su gran amor. Dios es bueno, dice la palabra, para siempre. Es su misericordia que hoy disfrutamos, que hoy, hermanos, justificados por la obra de nuestro Señor Jesucristo, nos podemos presentar, hermanos, confiadamente delante del trono de la gracia, como lo hacemos en estos momentos, para adorar a nuestro Rey de Reyes, a nuestro Señor de Señores, para decirle a Él: a ti, oh Dios, sea la gloria, a ti, oh Señor, sea el honor. Por lo tanto, hermanos, bienvenidos a nuestro servicio, a este servicio del día jueves, para que juntos adoremos y disfrutemos también del contenido de la santa palabra del Señor, a la cual te invito, hermanos, para que leamos Romanos capítulo 5, y vamos a leer versículo 6 al versículo 11. Romanos capítulo 5, versículo 6 al versículo 11, dice la Escritura: porque mientras aún éramos débiles, a su tiempo Cristo murió por los impíos, porque difícilmente habrá alguien que muera por un justo, aunque tal vez alguno se atreva a morir por el bueno. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces mucho más, habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de él. Porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien ahora hemos recibido la reconciliación. Gloria al Señor. Y gracias a Dios. Gracias por esta maravillosa, preciosa oportunidad que nos da, bendito Rey. A través de este medio, Señor, hoy nos podemos unir como iglesia, como hermanos en Cristo, con un anhelo en nuestro corazón que llena de gozo todo nuestro ser. Adorarte, Dios, exaltar tu nombre. Es nuestro deseo, Dios, disfrutar de esta presencia tuya cada día. Oh Señor, eso llena y colma de gozo nuestro corazón, pero aprovechando esta oportunidad nos unifica para que donde quiera que nos encontremos, cada uno de nosotros, podamos exaltar tu glorioso nombre y podamos disfrutar del contenido santo y maravilloso de tu palabra. Llénanos, oh Dios, en esta noche. Que nuestro corazón, de ese corazón que ha sido transformado y renovado, fluya, Dios, lo que tú has colocado en él. Palabra de vida, palabra que en abundancia ha sido derramada en nuestro corazón, para que hoy, Jesús, hoy y siempre vivamos para ti. Amén. Señor, venimos delante de tu presencia y nos postramos delante de ti, Señor, y te exaltamos con nuestra alabanza. Al borde de tu gran trono me postraré hoy a ti. Tú reinas sobre principados, sentado a la diestra de Dios. Exáltate
vives hoy y vivirás. Corónate con mi alabanza. Tu nombre es el vencedor. Al borde de tu gran trono me postraré hoy a ti. Tú reinas sobre principados, sentado a la diestra de Dios. Exáltate, oh gran Cordero, tú vives hoy y vivirás. Corónate con mi alabanza. Tu nombre es el vencedor. Exáltate, oh gran Cordero, tú vives hoy y vivirás. Corónate con mi alabanza. Tu nombre es el vencedor. Es más, al borde de tu gran trono me postraré hoy a ti. Tú reinas sobre principados, sentado a la diestra de Dios. Levanta tus manos, levanta tu voz, exáltate, exáltate. Oh gran Cordero, tú vives hoy y vivirás.
corazón hay una canción que demuestra mi pasión para mi Rey y mi Señor, para aquel que me amó. En mi corazón hay una canción que demuestra mi pasión. Oh, para mi Rey y mi Señor, para aquel que me amó. Hermoso eres, mi Señor, hermoso eres tú, amado mío. Tú eres la fuente de mi vida y el anhelo de mi corazón. Hermoso eres, mi Señor, hermoso eres tú, amado mío. Tú eres la fuente de mi vida y el anhelo de mi corazón. Tú eres el anhelo, en mi corazón, hay una canción que demuestra mi pasión para mi Rey y mi Señor, para aquel que me amó. En mi corazón hay una canción que demuestra mi pasión para mi Rey y mi Señor, para aquel que me amó. Para aquel que me amó.
refugio en contra de mis enemigos. Señor, tu verdad me ha protegido, toda mi confianza en ti he vertido. Oh, Jesús, tu sangre preciosa me ha lavado. Oh, Jesús, por tu gracia yo he sido perdonado. Oh, Jesús, tu victoria me ha dado la vida eterna. Oh, Jesús, en ti mi vida está segura, Jesús. Se perdió una perfecta oportunidad para gritar con júbilo. La vida que ahora vivo en la carne, la vivo en la fe, en el Hijo de Dios, el cual me amó y por mí se ha entregado para vivir libre del pecado. Oh, Jesús, tu sangre preciosa me ha lavado. Oh, Jesús, por tu gracia yo he sido perdonado. Oh, Jesús, tu victoria me ha dado la vida eterna. Oh, Jesús, en ti mi vida está segura, Jesús. A ver, vamos a cantar de nuevo. Señor, mi escudo y mi fuerza tú has sido. Señor, mi escudo y mi fuerza tú has sido. Refugio en contra de mis enemigos. Señor, tu verdad me ha protegido, toda mi confianza en ti he vertido. Oh, Jesús, tu sangre preciosa me ha lavado. Oh, Jesús, por tu gracia yo he sido perdonado. Oh, Jesús, tu victoria me ha dado la vida eterna. Oh, Jesús, en ti mi vida está segura, Jesús. ¿Cuántos están seguros en Jesús? La vida que ahora vivo en la carne, la vivo en la fe, en el Hijo de Dios, el cual me amó y por mí se ha entregado para vivir libre del pecado. Oh, Jesús, tu sangre preciosa me ha lavado.
nuestro Dios Todopoderoso sea la gloria. A nuestro Dios maravilloso sea la honra, hermanos, como lo hemos podido expresar a través de estos cánticos que Dios nos permite para adorar, para exaltar su glorioso nombre. Vamos una vez más, hermanos, a Romanos capítulo 5. Recuerden que Dios, en su gracia, en su amor, nos está permitiendo disfrutar, hermanos, de este maravilloso contenido del libro de Romanos. Y estamos en el capítulo 5, en el versículo 6 al versículo 11, que es la sesión que estamos estudiando. Dice la Escritura: cuando éramos totalmente incapaces de salvarnos, Cristo vino en el momento preciso y murió por nosotros, pecadores. Ahora bien, casi nadie se ofrecería a morir por una persona honrada, aunque tal vez alguien podría estar dispuesto a dar su vida por una persona extraordinariamente buena. Pero Dios mostró el amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Y como se nos declaró justos a los ojos de Dios por la sangre de Cristo, con toda seguridad Él nos salvará de la condenación de Dios. Pues como nuestra amistad con Dios quedó restablecida por la muerte de su Hijo, cuando todavía éramos sus enemigos, con toda seguridad seremos salvos por la vida de su Hijo. Así que ahora podemos alegrarnos por nuestra nueva y maravillosa relación con Dios, gracias a que nuestro Señor Jesucristo nos hizo amigos de Dios. Amén. Vamos a darle gracias a Dios. Y Señor, como hemos expresado en varias ocasiones, cuando tenemos la oportunidad que nos estás permitiendo hoy, Señor, cuando tenemos el privilegio de disfrutar de la riqueza de tu palabra y las diferentes versiones, Dios, oh Señor, realmente nuestro corazón es enriquecido por esta palabra de vida, por esta palabra que, Señor, tú permites llegue a nuestro corazón, para que ese corazón, al recibirla, Señor, salte de gozo, porque esa palabra tuya, Señor, colma todo nuestro ser. Esta palabra tuya, oh Dios, llena nuestra vida de tal manera que, Señor, qué bendición y qué agradecidos estamos contigo, bendito Dios, por haber tocado nuestra vida, nosotros, Dios, pecadores, y tener hoy el privilegio de poder adorarte como lo hemos hecho, de poder exaltar tu nombre. Oh Señor, qué preciosura la que nos permites en estos momentos. Por eso, gracias, Dios, por dando la oportunidad hoy, Señor, de poder escuchar y disfrutar de tu santa y bendita y gloriosa palabra. Este texto, hermanos, que el Señor nos está permitiendo estudiar, en este texto encontramos lo que podríamos con mucha reverencia decir que como una relación realmente de amor. Todos nosotros originalmente fuimos creados para tener una relación con Dios. El Señor nos hizo para Él. Para eso fuimos creados. Pero en eso que Dios ha hecho en nuestras vidas, nos permite entender entonces que hemos sido creados también para amar y ser amados. Somos esencialmente, por naturaleza, por creación, somos seres relacionales, nos relacionamos los unos a los otros. De ahí las atracciones que surgen y que nos damos cuenta que hay un elemento que atrae a una persona a la otra, que sentimos como ese
punto, esa fuerza de atracción hacia los demás. Y puede ser por muchas cosas, la belleza física, puede ser por una personalidad carismática que nos agrada, puede ser por un carácter virtuoso, o todas las anteriores y muchas más. Pero hay algo en una de las personas que siempre atrae y que nos atrae como un imán, como un imán. Ese pasaje, hermanos, teniendo en cuenta que somos seres relacionales y que Dios ha colocado esto en nuestras vidas precisamente para atraernos unos a los otros correctamente, ese pasaje que vamos a estudiar en Romanos capítulo 5, ese elemento de atracción, teniendo en cuenta la comparación, ese elemento de atracción se encuentra totalmente ausente. Porque no solamente es que no hay en nosotros absolutamente nada que pueda resultar atractivo para Dios, para un Dios perfectamente santo, para un Dios perfectamente justo, sino que por el contrario, Dios tiene un montón de razones, un sinfín de razones para mantenernos totalmente alejados de Él, lo más alejado posible de Él. Sin embargo, a pesar de eso, Dios en la eternidad tomó la decisión de amarnos. Hoy estamos en Cristo. Hoy disfrutamos de esa relación con Él, de esa comunión con Él. Porque Dios tomó una decisión. Vean el versículo 8. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y es esa parte, hermano, de este pasaje que vamos a estudiar. Y Pablo está ampliando lo que viene diciendo a partir del versículo 1 del capítulo 5 que hemos estudiado, donde dice que, y mire que comienza, vamos a leerlo nuevamente para que lo enrutemos como debe de ser. Mire lo que dice, porque mientras aún, pero mire ese término, porque, para mostrarnos que es lo que viene realmente, ¿cierto? Es la amplitud de lo que él está hablando, porque hay una explicación de lo que nos ha dicho y que hemos estudiado en los versículos 1 al 5. Si recuerdan, en el versículo 5, Pablo nos ha dicho que aquellos que han sido justificados por la fe, nunca seremos decepcionados, nunca seremos desilusionados de la esperanza que tenemos en Dios. Y la razón que da en el versículo 5 es que el amor de Dios ha sido derramado como un diluvio, como una avalancha en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. O sea, hermano, Dios ha derramado en nosotros esa percepción experimental, ese conocimiento de que Él nos ama, aún en aquellos momentos en que podamos estar atravesando las circunstancias más difíciles, más aflictivas, las situaciones más complicadas. Esa percepción, dice Pablo, es una obra del Espíritu Santo. Es pues parte del ministerio del Espíritu Santo en el corazón de nosotros, en el corazón del cristiano. Y aunque es verdad que no siempre experimentamos ese amor de Dios con la misma intensidad por circunstancias que estemos pasando, incluso de hecho, hermanos, sabemos que un verdadero creyente, tú lo has pasado con toda seguridad, puedes haber llegado a sentir como que si Dios está lejos de tu vida en un momento dado, por situaciones que vivimos. Hay veces, hermanos, que nosotros no percibimos como a Dios en nuestra vida, como que no vemos a Dios. Creo que todos hemos experimentado eso. Pero Pablo quiere hacernos ver que el amor de Dios es lo que nosotros
experimentamos. Pero lo que nos quiere mostrar el apóstol Pablo es que el amor de Dios no depende de nuestros sentimientos. El amor de Dios no depende de que tú o yo lo sintamos o no lo sintamos. El amor de Dios no depende de eso. Eso depende de la obra de Cristo en la cruz del Calvario hace más de 2000 años. En esa cruz sublime, donde Dios hizo la más grande demostración de su amor. La más grande demostración. Sobre todo, hermanos, al considerar quiénes son los objetos de ese amor, que es el primer punto que vamos a tocar. ¿Quiénes son los objetos del amor de Dios? Y nos muestra algunas características de quiénes son aquellos a los que Dios ama. Mira lo que dice la palabra en el versículo 8, dice que somos pecadores. Éramos pecadores, somos pecadores. El versículo 10 dice que éramos enemigos. Y el versículo 6 dice que éramos débiles y que éramos impíos. Mira lo que dice la palabra, lo que nosotros éramos. Pecadores, enemigos, impíos y débiles. Y esta palabra débil la podríamos traducir en el texto por el contexto, hermano. Es que éramos impotentes. O sea, éramos pecadores, éramos enemigos, éramos impíos y éramos impotentes. O sea, hermanos, que teníamos una incapacidad total para hacer el bien. Eso éramos nosotros. Eso es lo que nos dice la palabra. Esa era nuestra condición. Ese era nuestro estado natural antes de ser regenerados, antes del nuevo nacimiento. Y aún así, hermanos, Dios decidió amarnos. Y esto tiene que impactarnos, hermano. Realmente esto tiene que causar un impacto en nuestras vidas. Porque teniendo estas características, lo que éramos nosotros, y aún así ese Dios justo, ese Dios santo, decidió amarnos. Recuerden que hay una historia en Génesis capítulo 29, donde nos narra la atracción de Jacob cuando se encontró con Raquel y que se convirtió en una historia de amor. Y parece que él se enamoró, que él se sintió atraído cuando vio que Raquel era bella y de hermoso parecer. Eso lo impactó a él, lo atrajo. Y dice la palabra, se enamoró. Fue algo también similar, solo que por otra razón, lo que le sucedió a Boaz y Ruth. En ese caso, lo que lo atrajo a él fue ese carácter virtuoso. Un punto siempre de atracción, algo que atrae y que cautiva, hermanos. Fuimos creados para amar, es lo que nos dice la palabra. Fuimos creados para amar y ser amados. Así nos creó el Señor. Y nota que lo que Pablo nos está diciendo en Romanos 5, porque ese punto en el cual nosotros somos atraídos, que siempre vemos algo que nos cautiva, algo que nos jala, algo que nos envuelve, algo que incluso hasta nos enceguece y nos enamora, ese punto de atracción no lo había en ninguno de nosotros. Ni virtud, ni belleza, absolutamente nada atractivo. Nosotros éramos esa mujer fea, repugnante, que Jesús escogió para ser su esposa. ¿Has tenido esto en cuenta, hermanos? Por eso dije, esto que estamos hablando tiene que impactarnos y muy profundamente, porque eso éramos nosotros, esa mujer fea, horrible, repugnante, que Jesús escogió, eligió para ser su esposa. Esa es la idea, hermanos, que nos está mostrando la palabra.
éramos horribles en apariencia, éramos horribles en carácter. Y eso es lo inusual y sorprendente, hermanos, de esta historia, que podríamos decir de esta historia de amor. Porque Cristo no nos ama por ser atractivos, sino que nos ama a pesar de lo que somos para hacernos atractivos. O sea que Él no nos deja como nos encuentra, y gracias damos a Dios, hermanos, por eso. Sino que por el poder de su Espíritu, Él comienza una obra en nosotros, una obra de santificación, y nos transforma progresivamente a su imagen. O sea que Él escogió una esposa horrible para hacerla bella a través de su palabra. Gloria al Señor. Y esa es la realidad que Pablo usa en Efesios capítulo 5 para exhortar a los maridos. Recuerden el texto en el versículo 25. Mire, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Y si nosotros, hermanos, no entendemos esto, si nosotros no entendemos cuál era nuestra condición cuando Cristo nos salvó, tampoco vamos a entender, tampoco vamos a comprender el amor de Dios. No vamos a entender la magnitud, la grandeza del amor de Dios. No vamos a poder entender la naturaleza de la gracia, no la entenderemos. Y lo que hace sorprendente, hermanos, la gracia, porque lo que hace sorprendente la gracia es ese contraste entre lo que nosotros éramos y lo que Dios hizo por nosotros, a pesar de lo que era. Ese es el contraste que causa ese impacto. Lo que Cristo es y lo que nosotros somos. Y cómo el Señor, a pesar de lo que somos, se fija en nosotros. Se fija en tu vida, se fija en mi vida. Es ese contraste, hermano. Lo que nosotros éramos y lo que Dios hizo por nosotros a pesar de lo que éramos. Lo sorprendente, hermanos, de esta historia. Efesios capítulo 2 dice en el versículo 1: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Miren lo que dice la palabra. Nos dio vida. ¿Cuándo? Cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Y sigue diciendo en el versículo 3: entre los cuales también todos vosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, mira, hermanos, por su gran amor con que nos amó, por su gran amor con que nos amó, y escucha, hermano, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, y coloca en paréntesis: por gracia sois salvos. Y vuelvo y repito, hermanos, cuando nosotros leemos la palabra, estos textos tienen que causar un impacto en tu vida. Si no lo experimentas, yo te animo, hermanos, a que examines bien todo. Porque esto tiene que movernos con una profundidad total. Porque lo que Pablo está diciendo, hermanos, es que
todo esto que éramos nosotros ocasionó algo en Cristo y se fijó en nuestras vidas por amor y nos ofreció una bendición que no merecíamos, Por eso es que el texto resalta, es por gracia, porque tiene que ser por gracia. ¿Por qué? Porque estábamos muertos, por eso tiene que ser por gracia. Es la descripción, hermanos, que Dios hace del hombre. Ese hombre está muerto totalmente por causa de su pecado. Estábamos muertos cuando Dios nos dio vida. Yo quiero tocar esto porque realmente, hermanos, sí, te animo a que reflexiones. Tú has entendido esto. Cuando Dios te dio vida, tú estabas muerto. Porque es que la mayoría de las distorsiones del evangelio de hoy que escuchamos, hermano, tiene su origen en esta perspectiva inadecuada, incorrecta de esta doctrina. Muchos como que no parecemos entender que el pecador está muerto, no medio muerto, totalmente muerto, completamente muerto. ¿Por qué? Por causa de sus delitos y pecados. Hermano, tú tienes que mirar bien todo y comprender bien la palabra, lo que implica, lo que Dios ha hecho por tu vida, para que te permita sensibilizarte y comprender que aquel que no tiene a Cristo está completamente muerto, dice, no es medio muerto, no es que podamos decir que al menos tiene un poquito de vida, no, completamente muerto por causa de sus delitos y pecados. Por eso, hermanos, la palabra nos resalta que por esa situación, por esa mortandad, nosotros no podíamos tomar la iniciativa para llegar a Dios. Era imposible. En el tema de la salvación, fue Dios el que tomó la iniciativa. En el tema de la salvación, tiene que haber sido Dios el que tomara la iniciativa. Nosotros no, porque no podíamos, completamente muertos. No solamente éramos impíos, no solamente éramos pecadores, no solamente éramos enemigos de Dios, sino que también dice la Escritura, impotentes. O sea que padecíamos, y padece el que no tiene a Cristo, una irremediable impotencia moral, que lo lleva a una incapacidad total, hermano. Y vamos a leer nuevamente en el capítulo 3 del versículo 10 de Romanos, porque un texto que hemos tocado, dice, como está escrito. Y esto resalto esto, hermano, porque tiene que ponernos, vuelvo y repito, a evaluar muchas cosas. No hay justo ni aún uno. No hay justo ni aún uno. Y mira lo que dice la palabra. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, aún se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No hay ni siquiera uno, dice la palabra. Si hoy estamos en Cristo, hermanos, y gracias damos a Dios por eso, es porque Dios tomó la iniciativa de atraernos a Él, nos atrajo a Él con cuerdas de amor. Nosotros éramos esa mujer horriblemente fea que Cristo escogió para ser su esposa y para luego hermosearla y vestirla con la ropa espléndida de su justicia perfecta. De manera, hermanos, que ahora estamos en Cristo y Dios el Padre no nos ve como éramos anteriormente, porque Él nos ve a través del lente de lo que Cristo es. Y llama la atención, hermanos, como Isaías profetizó esta maravillosa verdad 700 años antes del nacimiento de Jesús. Dice Isaías, capítulo 61, versículo 10. En gran manera me gozaré en Jehová.
Mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. Eso es lo que ha hecho el Señor. Así es como Dios nos ve en Cristo. Pero esa purificación y ese adorno de justicia tuvo su costo, que es nuestro segundo encabezado. Ya vimos, hermanos, quiénes son los objetos del amor de Dios. Veamos ahora en segundo lugar el costo infinito de ese amor. El versículo 6 de Romanos 5 dice: porque mientras aún éramos débiles, a su tiempo Cristo murió por los impíos. Porque difícilmente habrá alguien que muera por un justo, aunque tal vez alguno se atreva a morir por el bueno. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y Pablo está haciendo aquí una comparación entre el amor humano y el amor de Dios. Y básicamente lo que está diciendo es que algunas personas, y quizás de pronto lo hemos visto, son capaces de hacer actos sorprendentes, impactantes, incluso arriesgando sus vidas valientemente por otro. Pero Pablo está hablando aquí, no está hablando de esto, no está hablando de arriesgar la vida. Está hablando de dar la vida, que es muy diferente. No de arriesgar, es dar. Y por eso dice, a duras penas habrá alguien que muera por el justo. Está diciendo, eso es posible, pero definitivamente eso no es muy común. También pudiera ser que alguno se atreva a morir por el bueno en lo que dice. Es posible que esto suceda, no es muy común. En otras palabras, hermanos, existe la remota posibilidad de que alguien dé su vida por una persona que ante sus ojos es buena y valiosa. Es posible, eso es lo que está diciendo el texto. Es posible que exista esto, que alguien dé su vida por una persona que es buena y valiosa, por lo que significa. Pero, ¿qué de arriesgar la vida? ¿Qué de arriesgarla, de dar la vida por la de un perverso? Por la de un pervertido, que para colmo de males incluso te odia y quisiera verte muerto. ¿Darías tú la vida por alguien así? Y lo sorprendente, hermanos, precisamente del amor de Dios, es que Cristo dio su vida por gente rebelde e indigna, que de haber podido habría sacado a golpes y a patadas al Dios verdadero de su trono para sentarse en ellos. Lo habrían hecho. Habrían sacado a Dios de su trono a golpes, ultrajos y patadas para sentarse en ellos. Es por esa gente que Cristo murió. Porque eso éramos nosotros. Éramos enemigos de Dios, pero aún así Cristo murió por nosotros. La segunda persona de la Trinidad voluntariamente se hizo hombre para pagar nuestra deuda, hermanos, con la justicia de Dios. El Todopoderoso se hizo débil. El autor de la vida murió. El Rey del Universo dejó que sus criaturas lo tratasen como el peor de los criminales, para luego absorber la ira de Dios que tú y yo merecíamos, que nosotros merecíamos por nuestros pecados. ¿Para qué? Para que tú y yo ahora pudiéramos ser justificados en la presencia de Dios. Y esa es la luz de esa realidad que nosotros podemos comprender, que nosotros podemos entender lo que nos dice Juan capítulo 3 versículo 16.
porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Esa es la luz de esta realidad, de lo que éramos nosotros y de lo que Dios ha hecho, que podemos entender este versículo, o como dice en 1 de Juan, capítulo 4, versículo 10. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, porque sería lo más natural, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Y esta palabra, propiciación, significa aplacar la ira. Cristo aplacó la ira de Dios, recibiendo en la cruz el castigo que justamente merecíamos por nuestros pecados nosotros. Así, hermanos, de sorprendente es el amor de Dios. Y es ese entendimiento del Evangelio el combustible, hermano, que nos impulsa con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro ser, a amar a nuestro Dios. Ese es el combustible. Pablo, en 1 de Juan, capítulo 4, versículo 19, dice: nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Ese es el combustible que nos empuja. Yo amo a Dios, tú amas a Dios. ¿Por qué? Porque Él te amó primero. Él nos amó primero. Él tenía que tomar la iniciativa. Y cuando nosotros, hermanos, entendemos el amor de Dios, ese amor de Dios nos constriñe, tiene que causar algo, nos presiona. El amor de Cristo enruta, encausa nuestro amor, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí. Antes tú y yo vivíamos para ¿quiénes? Para nosotros mismos. Pero cuando entendemos la palabra, cuando entendemos esto, cuando entendemos el amor de Cristo, ya no vivimos para nosotros mismos, sino que vivimos para aquel que murió y resucitó por nosotros. Pero ese amor de Dios no solamente es el combustible de nuestro amor a Él, es el combustible también de nuestro amor hacia los demás, unos por otros, como dice en 1 de Juan, capítulo 4, versículo 7. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios, y todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Y más abajo, en este mismo pasaje, dice el versículo 20, si alguno dice, yo amo a Dios, pero aborrece a su hermano, es un mentiroso. Porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios, a quien no ha visto. Y este mandamiento tenemos de Él, que el que ama a Dios, ame también a su hermano. Y nosotros hemos recibido este mandamiento. Hemos recibido esta palabra. Y no es una sugerencia, hermano. No es una opción. No es para elegir. Es un mandato de Dios. Por lo tanto, y ten en cuenta esa pregunta, hermanos. ¿Podrá haber alguien a quien tú entonces no puedas amar? ¿Podrá haber alguien a quien tú, hermano en Cristo, no puedas amar? ¿Podrá haber alguien a quien tú, hermano en Cristo, no puedas perdonar? Y si es así en tu vida, entonces, ¿quién te crees tú que eres? ¿Quién te crees tú? Porque si eso es así, entonces tú no has entendido el Evangelio. Tú no has entendido, no has comprendido quién eres. Tú no has entendido el hecho de que el Dios del cielo, perfectamente santo, perfectamente justo, haya decidido amarte a ti.
tú tienes un entendimiento defectuoso del Evangelio que te va a llevar a una vida cristiana defectuosa y te va a hacer un enorme daño. Si tú no puedes amar, si tú no puedes perdonar, entonces no has entendido el Evangelio, no has entendido la palabra, no has entendido lo que verdaderamente sucedió en la cruz. Porque lo que sucedió en la cruz fue la más grande demostración del amor y del perdón de Dios por quienes no lo merecían. Tú y yo no lo merecíamos. Y fue tan grande el amor de Dios que nos perdonó y nos amó. Y eso lo vivimos hoy y lo disfrutamos hoy. Lo disfrutamos, hermano, y con toda nuestra fuerza. Si tú estás aquí hoy, estás escuchando, si Dios te está permitiendo, hermano, escuchar la palabra de Dios, si tú estás en Cristo, ha sido por el amor de Dios, porque éramos enemigos por causa del pecado. Y estábamos completamente muertos, merecíamos todo odio, todo rencor, merecíamos que no nos perdonasen absolutamente nada por lo que éramos. Sin embargo, Dios no tuvo en cuenta absolutamente nada de esto y nos perdonó y nos amó a pesar de lo que éramos. Por lo tanto, hermanos, tú que estás en Cristo, si pasas y has experimentado en tu vida y estás pasando por momentos como los que estamos hablando y todavía guardas rencor, todavía guardas odio, todavía tú no amas, todavía tú no has perdonado a otro, ¿quién te crees tú que eres? Y si has entendido esto, hermanos, ¿quién te crees tú entonces? Y es lo que quiero que tengas en cuenta, hermanos. Porque esto es lo que Dios ha hecho por tu vida. Pablo nos muestra en este pasaje quiénes son los objetos del amor de Dios. Nosotros, pecadores, débiles, enemigos, que no merecíamos absolutamente nada, muertos. Y nos habla también de lo costoso de ese amor. Lo que Dios hizo en la cruz para nuestro beneficio. Para reconciliarnos con Él. Pero nos muestra también en tercer lugar la certidumbre inamovible del amor de Dios, que es el punto que veremos este próximo sábado en nuestro tiempo de oración y de ayuno, al cual te invito, hermanos. Pero quiero que medites un poco más en esto. Y teniendo en cuenta, hermanos, lo que verdaderamente ha sido la obra de Cristo en la cruz, lo que significa realmente ese amor de Dios. Teniendo en cuenta, hermanos, que en nosotros no había absolutamente nada que nos hiciera merecedores de esa justicia de Dios. Porque en esa relación amorosa que nos muestra la palabra, nosotros no teníamos nada que pudiese atraer a Dios, atraer a Cristo, porque éramos repugnantes, éramos feos, horribles. Para colmo, dice la palabra, estábamos totalmente muertos, casi que podríamos decir por esa mortandad. Estábamos podridos, olíamos a pudrición total por causa de nuestros delitos y pecados. Así éramos nosotros, así olíamos en la presencia de Dios. No había absolutamente nada agradable. Y a pesar de eso, Cristo se fijó en nosotros. Cristo se fijó en tu vida, en mi vida. Y dice la palabra, y nos amó. Restauró todo en tu vida, restauró todo en nosotros, nos hermoseó, dice la palabra, nos atavió, nos hizo hermosos, para que hoy, hermanos, disfrutando de esa relación que tenemos con Él, pues somos su esposa,
somos su esposa, vivamos una comunión plena con ese maravilloso Dios que en su gran amor nos reconcilió y nos perdonó todo lo que nos impedía tener una relación y una comunión con Él. Y ese amor de Dios, ese costo, el haberse fijado en nosotros, es lo que tiene que mover nuestro corazón, hermanos, doblegarnos completamente, a amar a Dios con todas nuestras fuerzas. Pero también, hermanos, tiene que movernos a amar a nosotros con todo nuestro ser también, con todas nuestras fuerzas. Porque si Cristo te perdonó, si Cristo te amó, a pesar de lo que eras, a pesar de lo que éramos, entonces, ¿quiénes somos nosotros ahora para no amar y para no perdonar? Terminemos orándole, Señor. Y yo te invito, hermano, si todavía hay algo en tu vida semejante, algo que haya colocado y que te conduzca a tener una barrera hacia los demás, a que tú seas movido a odiar o a perdonar, piensa en lo que Cristo ha hecho por tu vida. Tú y yo teníamos todo en contra para que Dios precisamente no nos amara y no nos perdonara. Porque todo lo que éramos nosotros era horrible, totalmente. Y fue tan grande el amor de Dios que nos extendió su mano y nos sacó de la más horrible mortandad, del estado más lamentable en que nos encontrábamos cada uno de nosotros, porque estábamos muertos completamente, y nos dio vida, dice su palabra, vida para restaurarnos, hermosearnos y hacernos su esposa. Qué bendición, hermanos, porque hoy tenemos intimidad con Él, intimidad total. Donde quiera que nos encontremos podemos hablar con Él y estar completamente convencidos de su gran amor y de su fidelidad. Que Dios toque tu vida, que Dios toque tu corazón, que Dios sensibilice ese corazón tuyo si estás permitiendo que se endurezca por los sentimientos que aún tienes. Y seamos nuevamente transformados para la gloria de Dios y podamos disfrutar de esta nueva creación que Dios, por amor, nos está permitiendo a cada uno de nosotros. Doblega pues tu vida y permite que Dios obre en tu corazón conforme a los propósitos que Él tiene para con cada uno de nosotros. Y dale gracias a Dios por haber tocado tu vida, por haberse fijado en tu vida. Dale gracias a Dios porque hoy te ama y te ha perdonado completamente para que puedas disfrutar de esta comunión que hoy, gracias a su Santo Espíritu, podemos disfrutar y podemos estar completamente convencidos de que somos sus hijos y que nos ama profundamente. Por eso, Dios, gracias, infinitas gracias por tu gran amor, por tu gran bondad, por tu misericordia y por tu gracia, bendito Rey. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Recuerden una vez más, este sábado tendremos tiempo de oración y ayuno. Les espero, hermanos, a partir de las 9 de la mañana. Disfrutemos, hermanos, de nuestra relación con Dios, disfrutemos de nuestra comunión con Él. Que el Señor les bendiga.